En nuestro amanecer con Dios quiero compartir hoy en la carta de los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice la palabra: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la fórmula más poderosa que el Señor nos entrega en su palabra para sanar nuestras mentes y poder vivir en completa paz. En estos versículos, amados hermanos, vamos a encontrar la medicina que existe contra la ansiedad, la preocupación y el caos mental que millones de personas enfrentan todos los días. Esto no consiste en una teoría psicológica, no es una técnica de relajación. Esto es una verdad divina, una verdad que liberta, que ha funcionado por más de 2000 años y que sigue transformando vidas. La mayoría de las personas conocen este pasaje y lo han escuchado en la iglesia. Quizás hasta lo tienen subrayados en sus Biblias, pero muy pocos entienden realmente cómo funciona esta palabra. Porque no se trata solamente de leerla, se trata de activar el poder que hay detrás de estas palabras. Son un rema para nosotros. Y cuando lo hacemos correctamente, algo sobrenatural de Dios sucede en nuestras vidas, sucede en tu mente. Porque vas a encontrar descanso, aunque los problemas sigan allí, presentes. Tu corazón se va a tranquilizar, aunque las circunstancias no hayan cambiado. Experimentarás una paz que no tiene explicación lógica, y lo más interesante de esto es que estas palabras no fueron escritas desde la comodidad de una casa llena de lujos o desde la comodidad de una oficina, en fin, tampoco desde un retiro espiritual en una montaña. Estas palabras las escribió el apóstol Pablo desde una cárcel en Roma. Él se encontraba encadenado sin saber si vería el amanecer del día siguiente. Estaba en la peor situación para tener paz, pero tenía más paz que muchos que vivían con todas las comodidades. ¿Por qué? Porque había descubierto esta promesa, esta fórmula. El Espíritu Santo de Dios se la estaba revelando. Esta es una palabra que Cristo se la entrega, se la da el apóstol, y esta misma palabra está disponible para ti y para mí. La paz completa no viene de controlarlo todo, sino de confiarlo todo. Esta es la esencia de lo que nosotros encontramos en este pasaje. Vamos a entender en este pasaje qué significa vivir sin afán. Vamos a aprender cómo funciona la oración que produce paz sobrenatural, y vamos a aplicar esta verdad a nuestras vidas, a nuestras noches de insomnio, a nuestras preocupaciones financieras, a nuestros miedos sobre el futuro. Porque para entender cómo esta palabra puede sanar nuestra mente y proporcionarnos paz completa, necesitamos conocer el trasfondo, el contexto de desde dónde nacieron estas promesas y por qué tienen tanto poder. La ciudad de Filipo era una colonia romana, estratégicamente ubicada en Macedonia, lo que hoy se conoce como el norte de Grecia. Era una ciudad militarizada, llena de veteranos romanos que habían recibido tierras como una recompensa por sus servicios al imperio. Y la presencia romana era tan fuerte que Filipo funcionaba como una extensión de Roma misma. Allí imperaba la ley romana, la cultura romana, el poder romano, y en medio de este ambiente de fuerza militar y autoridad imperial,
había nacido una pequeña comunidad de creyentes que enfrentaban prisión constante. Esta iglesia era la iglesia de Filipos. Tenía una historia especial con Pablo. Ella fue la primera iglesia que el apóstol fundó en suelo europeo, según el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Y Pablo llegó allí después de recibir una visión de un hombre macedonio que le suplicaba que pasara a Macedonia para ayudarles. Y cuando llegó, conoció a Lidia, una mujer vendedora de púrpura que abrió su corazón al evangelio y su casa para recibir a los apóstoles. Esa fue la primera conversión en Europa que registra la Biblia. Pero la historia de Pablo en Filipos no fue fácil. Él y Silas fueron arrestados, azotados brutalmente y encerrados en la cárcel con los pies en el cepo. Y fue precisamente en esta prisión, a medianoche, donde ellos cantaron himnos a Dios. Las cadenas no pudieron callar su alabanza y Dios rompió con un terremoto que abrió todas las puertas y rompió todas las cadenas. Y el carcelero, al ver este gran milagro y la integridad de Pablo, se convirtió junto con toda su familia. Esa iglesia nació en medio de la adversidad, creció bajo persecución y desde el principio aprendió que la fe verdadera no se mide cuando todo está bien, sino cuando todo parece estar mal. Por esto es que el apóstol tenía una relación tan especial con los filipenses. Ellos habían visto su fe en acción, habían sido los testigos de que la paz de Dios es real, incluso en la cárcel más oscura. Y años después de fundar el apóstol esta iglesia, se encuentra nuevamente en prisión, pero esta vez en Roma. Ya esta no es una cárcel local por un malentendido religioso, ahora está en las manos de un imperio que era el más poderoso del mundo. Y se encontraba allí esperando un juicio que podría terminar con su vida. Las cadenas son más pesadas, la situación más seria, el futuro era más incierto, pero su corazón sigue igual de firme, su fe igual de fuerte, su gozo igual de real. Y desde esa prisión romana, Pablo escribe una carta a los filipenses. Esta no es una carta de queja ni de autocompasión. Esta es una carta llena de gozo, de gratitud, de ánimo. La palabra gozo aparece más de una docena de veces en esta carta. El hombre encadenado está escribiendo sobre alegría. El prisionero está enseñando sobre contentamiento. El que no tiene libertad física está mostrando la libertad más grande, que es la del espíritu. Ahora, los filipenses le habían enviado una ofrenda a través de un hermano llamado Epafrodito. Aunque no eran una iglesia rica, ellos fueron muy generosos. Aunque estaban lejos, se acordaban de Pablo. Y él les responde con esta carta, no solo para agradecerles, sino para animarles, para enseñarles, para recordarles verdades eternas que necesitaban ellos escuchar. Porque aunque Pablo estaba en prisión, ellos también enfrentaban sus propias batallas, tenían prisión social, oposición religiosa, luchas internas y sobre todo el peso constante de vivir en un mundo hostil a su fe. Es en este contexto donde aparece nuestro pasaje de hoy. Pablo está llegando al final de su carta. Les ha hablado sobre su situación, sobre la importancia de la unidad, sobre el ejemplo de Cristo, sobre cómo debemos vivir dignamente del Evangelio. Y ahora en el capítulo 4 les da instrucciones prácticas para su vida diaria. Él les habla sobre cómo llevarse bien unos con otros, sobre cómo mantenerse firmes en el Señor, sobre cómo tener un gozo constante. Y justo después de decirles que se regocijen en el Señor siempre, entonces viene la instrucción más poderosa, la palabra más poderosa sobre el tema de la ansiedad. El contexto inmediato del pasaje es crucial. Justo antes de los versículos 6 y 7, Pablo dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos.
Otra vez, Pablo lo dice, regocijaos. Y añade, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y después de esto viene nuestro pasaje. Esto es una progresión. Primero el apóstol habla del gozo, luego de la gentileza, luego de la paz. Estos no son consejos aislados, son un camino, una senda espiritual. Y cuando Pablo dice, el Señor está cerca, está recordando una verdad que lo cambia todo. Su venida y la cercanía de Dios no consiste en algo geográfico, es algo relacional. No se trata de que Dios esté físicamente al lado tuyo, aunque también lo está. Se trata de que su presencia es accesible, su poder está disponible, su ayuda es inmediata. Cuando nosotros entendemos que el Señor está cerca, la ansiedad pierde todo su poder, porque ya no estás solo enfrentando tus problemas. Tienes ahora al Dios del universo caminando contigo. Y sobre esta base, sobre este fundamento, acerca de la cercanía de Dios, Pablo introduce esta promesa, esta palabra contra la ansiedad. No lo hace como un consejo casual, lo hace como una orden directa, como una instrucción que viene con autoridad apostólica y con esa sabiduría divina, porque Él no está especulando, Él está transmitiendo una verdad que ha vivido personalmente. Él ha experimentado esa paz en las peores situaciones y ahora desde una cárcel les enseña a ellos cómo también pueden experimentar esa paz. El versículo 6 comienza con una palabra poderosa. Por nada estéis afanosos. En el original griego la palabra para afán es merimnao, que significa estar ansioso, preocupado, llenos de cuidado excesivo. Y esa sensación de estar dividido mentalmente, tironeado en diferentes direcciones sin poder encontrar descanso. Y Pablo dice por nada, no dice por algunas cosas, no dice excepto cuando la situación se agrave. Dice textualmente por nada, por cero, por ninguna situación, ninguna circunstancia, ningún problema. Ninguna de estas adversidades merecen que pierdas tu paz interior, esa paz de Dios en ti. Ahora, ¿significa eso que debemos ser irresponsables, que no debemos pensar en el futuro ni planificar nada? No. Estar afanosos no es lo mismo que ser prudentes. La prudencia planifica. La ansiedad nos paraliza. La prudencia nos guía a tomar decisiones sabias. La ansiedad da vueltas en círculos mentales sin llegar a ningún lugar. La prudencia confía en Dios mientras Dios hace su trabajo. La ansiedad intenta controlar lo que nunca podemos controlar. La palabra nada entonces aquí en el pasaje es radical, es total. Pablo no está dejando espacio para excepciones. No importa si es tu salud, tus finanzas, tus relaciones, tu futuro, tu pasado aún, tus errores, tus temores. Dice Pablo, por nada estés afanoso. Esta frase es un mandato, pero también es una invitación. Dios no te está pidiendo algo imposible, te está mostrando una forma de vivir que es posible cuando aplicas correctamente lo que viene después de la palabra que estamos analizando. Porque Pablo no se detiene en la orden, él inmediatamente da el método. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta es la fórmula completa. No te preocupes por nada, pero ora por todo. Cambia el afán por la oración. Transforma la ansiedad en conversación, en intimidad con Dios. Convierte tus miedos
en una fe activa. Y fíjate en los detalles de esta instrucción. El primero dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No dice que Dios no sabe lo que necesitas. El Señor ya lo dijo en su palabra en Mateo 6, que el Padre sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Entonces, ¿para qué oramos? No oramos para informar a Dios sobre nuestra necesidad. Oramos para transformarnos a nosotros. Cuando traes tus cargas delante de Dios en oración, algo cambia en nosotros, en ti. El peso se hace más liviano porque lo estás compartiendo. La perspectiva se aclara porque estás viviendo las cosas desde la presencia de Dios. Y luego el apóstol dice: en toda oración y ruego. Aquí Pablo usa dos palabras griegas diferentes. Oración en el griego dice proseuche. Significa peticiones específicas, súplicas concretas por necesidades particulares. Y Pablo está diciendo que uses todas las formas de oración. No te limites. Habla con Dios de manera general sobre tu vida, pero también sé específico sobre tus necesidades. Dile exactamente a Dios qué es lo que te preocupa. No hay petición demasiado pequeña ni demasiado grande para llevarlas al Señor. Y aquel que realmente aprende a estar en la presencia de Dios va a experimentar esa paz. Ahora viene una parte muy importante que muchos pasan por alto, lo que son las acciones de gracia. Esta frase es la llave que activa todo lo demás. No es solo orar, es orar con gratitud. No es solo pedir, es pedir mientras agradeces. ¿Por qué es tan importante el agradecer? Porque la gratitud cambia la perspectiva. Cuando empiezas a agradecer, tu mente se enfoca en lo que Dios ya ha hecho, no solo en lo que falta. Tú recuerdas sus victorias pasadas, sus maravillas, sus hechos, mientras le pides por las batallas que tienes presente. La acción de gracias es la evidencia de que confías, porque no puedes estar verdaderamente agradecido y ansioso al mismo tiempo. La ansiedad mira hacia adelante con miedo. La gratitud mira hacia atrás con confianza. Y cuando combinas estas dos cosas en oración, cuando le presentas tus necesidades futuras, mientras agradeces sus provisiones pasadas, tu corazón establece sobre una base firme. Ya no estás atrapado en el qué pasará. Estás anclado en el Dios que siempre ha sido fiel. El Dios que siempre ha estado a tu lado. Ya tú oras y te presentas ante el Señor con todas tus necesidades y confías plenamente en que Él te guiará. Él te va a direccionar, Él te va a respaldar. Llena tu corazón de gratitud. Dios es fiel hoy y siempre. Él es el Dios que controla todo. Ya no solo estás tú llevando la carga. Él dice que Él te ayuda y te sostiene, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oramos, Padre, te damos gracias. Hoy queremos, Señor, una vez más echar sobre ti toda carga, toda preocupación, toda ansiedad. Descansamos en tus promesas, en tu palabra, y sabemos, Señor, que tú eres el soberano del universo y que tú tienes, mi Dios, el control de todas las cosas, y en ti confiamos que nos guiarás, nos diriges, y esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, esa paz tuya, Señor, que va por encima de toda lógica humana, hoy, Señor, abrimos nuestro corazón a ella. Que tu presencia llene todo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.